Vamos a empezar con lo que sería automedicación, problema de salud en México. Iniciando con el tema, pues, ¿qué es la automedicación? Pues bueno, la automedicación, como dice aquí, es el uso de medicamentos, pero también de hierbas y remedios caseros sin intervención médica, cuyo causa fue la iniciativa propia o los consejos. ¿Cuáles son los peligros de automedicarse? Tenemos la toxicidad, es decir, pues imagínate que consumes más de la cuenta, obviamente al momento te intoxicas, puede formar una farmacodependencia, puede haber una incompatibilidad o interrelación con otros medicamentos, es decir, que inhiba al otro, que actúe sobre el otro, que tal vez entre ellos dos generen otra reacción que llegue a ser tóxica, como pasa acá. Falta de efectividad, porque no son útiles para esa enfermedad, es decir, no te puedes tomar un antibiótico cuando tienes un virus, por ejemplo. La dosis, tal vez en esta utilizaste 1 gramo, pero en esta necesitas 2 gramos. Los intervalos de tiempo, lo tomas cada 12 o 8 horas y es tal vez cada 4 o 6 horas. Todo este tipo de situaciones alteran la efectividad. Pero también pueden enmascarar o alterar una enfermedad al dificultar su diagnóstico o el porcentaje de este ser erróneo, o hasta el mismo, pues, medicarse, pues, como que no sientes nada y si me siento bien, pero en el fondo tu cuerpo está siendo destruido. Otras consecuencias pues tienen ser la hipoglucemia, la diarrea, el dolor estomacal, la acidez, flatulencias, estreñimiento y sabor metálico en la boca. Con el incremento de la edad incrementa la automedicación. ¿Y cuáles son los más consumidos? Pues bueno, los de libre consumo, que sean los analgésicos y los antiinflamatorios, y los antibióticos, que estos ya no son de libre consumo desde hace unos años. ¿Por qué será la automedicación? Si se pregunta, si nos estamos dando cuenta que pues hay pura negativa acá. En primer lugar es el poco poder adquisitivo. Es decir, si ya tengo un medicamento de antes que más o menos me sirvió para lo que tengo ahorita, pues prefiero tomarme eso, gastar otros 100, 200, 300 pesos en medicamento. La distancia a un centro de salud, si vivo en un pueblo, obviamente va a tomar 1 o 2 horas. La tardanza en atender, llego al hospital y uy, vaya, hay una filota y tengo que esperar hasta 5 horas. Malas experiencias con médicos que sí generan desconfianza o con las incompetencias del personal de salud, también con las enfermeras. Signos o síntomas muy leves de, ay, solo me duele la cabecita, lo dejo. Personas que prefieren lo natural, esta idea de lo naturalismo, cuando pues, hay que entender que todo es química y cualquier cosa puede ser tanto dañina como positiva en las cantidades adecuadas, no tener seguro médico. Tanto, pues a la hora de medicarse hay que conocer y estar atentos a cómo reacciona el cuerpo. Es necesario tener conciencia y responsabilidad sobre estos, ya que las consecuencias no solamente se extienden hasta nuestro cuerpo, sino también al ámbito social y familiar. ¿Cómo se clasifican los medicamentos? Por su función, aquellos que alivian la enfermedad, aquellos que solamente alivian las molestias o los síntomas, pues los signos siguen presentes, los que controlan enfermedades crónicas, como la diabetes o el VIH, aquellos que previenen enfermedades, es decir, prefieren las defensas, como sean las vacunas o los probióticos, y de carencia o que no las producen, que en este caso sean los suplementos, ¿no? Como las vitaminas. Por su forma farmacéutica tenemos las tabletas, las cápsulas, gajeas y comprimidos. Diferencia, las tabletas pues son medicamentos que tienen alrededor azúcar o goma arábiga y tienen forma aproximadamente circular y discoidoprismática. Las cápsulas tienen un envase soluble de gelatina, son esas que partes a la mitad y inmediatamente sale como un líquido. Las gajeas, que se parecen a las tabletas, pues son más chiquitas y enmascaran el olor a través de su capa. Y los comprimidos, que tienen uno más principios activos y en el momento que tocas con la lengua ya sientes el sabor feo. Los granulados y los polvos, ambos son sólidos, solo que el granulado es un poco fino y los polvos son mucho más finos. A nivel de líquidos, emulsiones, soluciones o suspensiones y jarabes. Emulsión, ya sabemos que tiene dos fases líquidas, una dispersa y una externa, así digamos como el agua y el aceite, por lo tanto tienes que agitarlo antes de tomarlo. Las soluciones, que son líquidos que se disuelven entre sí mismos. Las suspensiones, que tienen tanto una cosa líquida como una sólida, también hay que agitar. Y los jarabes, que son líquidos viscosos y que tienen una mayor concentración de azúcar. Pomadas, ungüentos y cremas. Pomadas a base de grasa o similares y las cremas a base de agua. Supositorios, en el caso de que entran en el recto, y los óvulos que entran en la vagina, y las inyecciones. Inhaladores, que son los que nosotros solemos, los inhaladores principalmente cuando alguien tiene problemas en las respiraciones y una alergia o asma, y los colirios, que son disoluciones o suspensiones estériles de una más químicas en un vehículo acuoso o oleoso, aceitosos destinados a instalarse en el ojo. También tenemos su origen, vegetal, animal, mineral, microbiano, semisintético, que una parte es de este origen, y la otra mitad pues ya sintético, los sintéticos, los biofármacos, aquellos que modifican el DNA de bacterias u otros, y los radiofármacos, que son isótopos que conducen al lugar de interés. Por vía de administración tenemos el enteral, es decir, el natural, la boca, sublingual, esos que se mantienen debajo de la lengua, el rectal y la colónica. A nivel de parental o artificial tenemos la intradérmica, la subcutánea,
la intravenosa, que va dentro de una vena, la intramuscular dentro del músculo, intraarterial, intraarticular y la intratecal, que sean las capas de tejido cubierto por la médula y el encéfalo, ¿ok? Y la respiratoria, inhaladores o transdérmicos como parches y otras que sean el tópico, que sea la piel, la oftálmica y la ótica. Forma de venta, tenemos tanto por prescripción médica, que son los controlados y los libres, o OTC, y por hecho de explotación. Tenemos la patente, que son innovadores, diseñados por expertos, tienen el nombre, el principio activo y comercial, y dan un lugar de proceso de creación e investigación. Y la patente durante 10 o 20 años, tienen, en sus cajas tienen S o MS, y pues antes la patente de 100 años. Es decir, son los que crean primera medicina para X caso. De ahí llegan los genéricos, los intercambiables, GI, que tienen revisión de comprobación por un tercero, es decir, la COFEPRIS, son iguales, pero no pagas la marca. En este caso, el genérico te puede costar 100 pesos y el auténtico 500 o 1000. Lo que pasa es que la copia no es cedida por el autor de la patente, sin embargo, más o menos van revisando las propiedades para ir viendo que sean lo mismo. Y en el caso de los similares, pues no hay ninguna prueba de intercambiabilidad, no te garantiza, porque puede ser distinta la dosis, los aditivos o la biodisponibilidad, es decir, cómo se comportan en el organismo, y son exclusivos de los similares. ¿Cuáles son las partes de un medicamento? El principio y excipiente, el principio activo y los excipientes, que son los aditivos, la estructura, lo que la molécula le da sabor, y CBP, que significa cuánto basta para. CBP, una grajea, una dosis, cuánto basta para tener el principio activo. También te aparece más o menos principio activo 100 miligramos, excipiente, bueno, total 1000 gramos, por lo tanto el excipiente cuánto es, 900 miligramos. Tras todo esto se identifica el compuesto líder, la ensaya preclínica, ensayo para su administración, en humanos se considera algún origen, el tipo de paciente, la enfermedad. Primero hacemos organismos vivos como células, tejidos, también ya pasamos también con animales, y ya hasta ahí llegamos a los estudios farmacológicos y toxicológicos. Etapa clínica, donde ya vamos a lo que son los seres humanos, primeros estudios de 20 a 100 voluntarios para la búsqueda de dosis adecuada, después de 100 a 300, y esto pues da hasta 3 o 6 años para la confirmación, y ya por fin ya se hace la aprobación y registro. Aquí tenemos una línea de tiempo más dividida, identificamos el principio activo, diseño de síntesis de la molécula activa, ensayo in vitro y con animales, y solicitud de estudios clínicos ante autoridades y agencias reguladoras. Aproximadamente 5.5 años la etapa preclínica. La etapa clínica, pues estudios voluntarios sanos de 2 a 100, después de 100 a 500, y después de 1000 a 3000. 1.5 años, 2 años y 3 años, para aproximadamente tener una noción de cómo va afectando el fármaco en el futuro. Es decir, por ejemplo, aquí lo que fue la vacuna del COVID fue muy rápida, y si se dan cuenta uno que otro medicamento estaba mal o genera efectos negativos. Es por eso que toma mucho tiempo el desarrollo de un fármaco. Solicitó a los organismos estatales para sacar el producto al mercado, revisión de aprobación, lanzar y comercializar, y en total son 15-20 años más 10 años de patente. Posteriormente también se hace vigilancia farmacológica en caso de que pues, se nos haya ido algo de las manos, pues ve cuál fue el problema. ¿Cuál es la información principal de un empaque? Pues su nombre comercial y su logo, el principio activo. Tipo según su forma de venta, forma farmacéutica y administración, lo que acabamos de ver. Concentración del principio activo y cuánto basta para. La dosis, la fecha de caducidad del lote y el precio, el laboratorio y su uso o función. Tenemos otros símbolos como que significaría sigue, desechar en puntos de recogida de medicamentos, circulito que necesita de Z, esta estrellita de 8 puntas que concebe el frigorífico, y este triángulo que puede reducir la capacidad, por ejemplo, de acción o de concentración. Te lo dicen, por ejemplo, si vas a conducir. Leyendas, indicaciones, precauciones, advertencias y contraindicaciones. Segundo tema, números cuánticos. ¿Qué son los números cuánticos? Valores numéricos que nos indican las características de los electrones de un átomo. Kira Poitova en 1913 tenía sus 4 postulados, que son estos. Un electrón en un átomo se mueve en una órbita circular alrededor del núcleo bajo la influencia de la atracción entre el electrón y el núcleo. Eso está limitado a los números naturales. Los electrones solo se pueden ocupar de ciertos niveles de energía y pueden saltar entre niveles, emitiendo, absorbiendo energía. Ya después vimos esto en física con el fenómeno fotoeléctrico. Mejor el modelo Rutherford, que es el clásico que vemos en todas las películas, y justificó el espectro de hidrógeno. ¿Qué es el espectro? Pues los colores de cada elemento en gas cuando se les pasa por una corriente eléctrica hacia la luz. Todo este proceso da lugar a ciertas rendijas, que son un colorcito según la longitud de onda. Sin embargo, al realizarlo con otras sustancias, como sea el sodio, pues surge un problema, porque pues como que algunas no se ven bien y otras pues parecen similares. Y bueno, entonces empezó con el número cuántico principal, la distancia que hay del núcleo al electrón según el radio de estas orbitales, y se les conoce como n. Es equivalente a la distancia del electrón y se conoce como nivel del electrón. Cada órbita corresponde a un valor distinto de n y el radio de la órbita.
A ver, número cuántico principal, 2n al cuadrado. Cada órbita tiene esa cantidad. Por eso tenemos lo de 2, 8, 18, 32. Tiene que ver con esto. Ahora, siguiente problema. 1916 modifica el modelo atómico de Bohr y supone que las órbitas de los electrones pueden ser circulares, elípticas o de otra cualquiera. Tenemos S, que significa Schiff, porque en el espectro se veía nítido y estrecho, que es una forma circular. Tenemos P, que significa principal, que son anchas y extensas y tienen forma ovoidea. D, que significa difusas, es decir, no se ven, alcanzan a ver, que tienen forma de roseta. Y las F fundamentales porque se encuentran frecuentes en muchos espectros y tienen doble roseta. Y con ello introduce el número azimutal L. ¿Qué es el número azimutal? En la forma del orbital ya dijimos L es igual a n-1. La orientación del orbital en el espacio está dado por el número cuántico magnético. Esto toma valores enteros de menos L a más L pasando por 0. Existen 2L más 1 valores de M. Lo vamos a ver aquí. Tenemos nuestro primer n. ¿Ok? ¿Cuántos orbitales hay? 1, que es n al cuadrado. ¿Cuántos niveles de electrones hay? 2. Recordemos, en cada orbital hay 2 electrones. Vamos con el segundo ejemplo. N igual a 2. Pues 2 menos 1 es 1. Por lo tanto, L tiene 0 y 1. Orbital S y orbital P respectivamente. Pues 0, 0. Va de menos L a L. Por lo tanto, va de menos 1, 0 y 1. Aquí nos damos cuenta. Tercer orbital, pues ya tenemos 0, 1 y 2. Tenemos S, 0. P, menos 1, 0 y 1. Y D, pues de menos L a L, pues tenemos menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Y ya vemos también la cantidad que hay. Aquí tenemos 1, 1, 3, 1, 3, 5. Y el último número, el spin. Pues simplemente el movimiento gravitacional sobre su eje. Si gira en sentido de las de log, pues es hacia arriba. Y si gira al contrario de log, hacia abajo o negativo. ¿Qué principios se deben de seguir? Primero, la exclusión de Pauli. No existen electrones con 4 números cuánticos iguales. Es decir, todos los electrones son distintos. Principio de máxima multiplicidad de Hund. Los electrones se acomodan de 1 hasta llenar todos los espacios de ese orbital, colocando el electrón con el mismo spin y se regresa por el primer espacio. Bueno, ¿qué es lo que vimos? Que son los orbitales. Ya dijimos anteriormente que en cada orbital caben 2 electrones. Ahorita lo vamos a ver con algunos ejemplos. Y el principio de edificación progresiva de Aufbau, que es esta línea de 1S, 2S y 2P. Después de nuevo 3S, 3P, hasta 4S, ya iniciamos con el 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, y así continuamente. Vamos a ver algunos ejemplos con los elementos, empezando con el hidrógeno. El hidrógeno, pues sabemos que tiene un electrón, por lo tanto sería nada más 1S hacia arriba. Ahora vamos con el carbono, que este tiene 6 electrones, y pues bueno, empezamos con la primera orbital 1S, completamos 2. El siguiente orbital 2S, completamos 2. Tenemos 4 y nos faltan 2. Ahora vamos a hacer todo lo orbital P, que sea 2px, 2py y 2pz. Acordemos que justamente tiene 3 distintas posiciones el orbital P, es decir, puede ir en el eje de las X, en el eje Y, en el eje de las Z. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta vez no voy a llenar primero esto porque recordemos, como nos decía uno de los principios, primero tenemos que llenar todo y al final regresar. Y pues bueno, vamos a obtener en este caso los números cuánticos de este. Sabemos que n está en el 2. Aquí tenemos el número 2. También tiene que ver con el Aufbau que vimos anteriormente. Por lo tanto, si n es igual a 2, pues L debe ser igual a 1, porque recordamos que L es igual a n menos 1. M, pues vamos a ver en qué posición está. Está en menos 1, 0 o 1. Está en P, Y o Z. Está en Y, por lo tanto M es igual a 0. Y spin está hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Un medio. Otro ejemplo sería el neón. 1S, 2S, ahora tenemos 2PX, 2PY y 2PZ. 4, 5, 6, 7 y regresamos 8, 9, 10. Aquí tenemos el último. N, ¿en qué orbital está? Pues está en el segundo orbital. Por lo tanto, L es igual a 1. Está en Z, por lo tanto, menos 1, 0 y 1 es 1. Y está hacia arriba, hacia abajo, por lo tanto el spin es igual a menos un medio. Ahora vamos a hacerlo con el potasio, que tiene 19. 3S hacia arriba y hacia abajo, y vamos con 3PX, 3PY y 3PZ. 14, 15, 16, 17, 18 y por lo tanto tenemos que hacer 4S,
hacia arriba, 19. Este va a ser nuestro electrón que vamos a obtener. N es igual a ¿qué? A 4. L por lo tanto es igual a 3. M es igual a 0 porque pues estamos con un S y recordemos que S solo tiene una posición. Y el spin está hacia arriba. Ya para el escandio ya sería, por ejemplo, después del 4S tendríamos el 3D. Y en el caso del 3D pues ya tendríamos lo que sería... Tendríamos lo de V, W, X, Y, Z, porque ya entraremos en el D, el cual tiene 5 distintas posiciones que sean V, W, X, Y, Z. Por lo tanto, hasta lo que sería el calcio nos detenemos. El carbono. La mayor cantidad de carbono se encuentra en el petróleo en forma de hidrocarburos. Aquí tenemos un proceso de destilación, el petróleo crudo que va líquido. Aquí tenemos temperatura y en base a lo que sería la temperatura, es decir, el momento que se evapora, es como se va clasificando o organizando el petróleo. Cada una de estas cadenas pues va subiendo. Tenemos, por ejemplo, los gases de carbono 1 a carbono 4, es decir, de metano a butano, que es el licuado petróleo. Los químicos, el petróleo para vehículos, que es del 5 al 610, que es la gasolina, aquí tenemos el nafta. 610 al 616, 170 grados, aceite para la fina, combustible de avión. Así continuamente, y tenemos de más de 70, tenemos los residuos, que por lo tanto es el chapopote, que son para los caminos y techos. ¿Cómo se clasifican los hidrocarburos? Tenemos los alifáticos de cadena abierta, saturados, que son los alcanos, y los insaturados, que son los alquenos y alquinos. En el siguiente tema lo vamos a ver. Y los alifáticos, que son cíclicos, son cadenas cerradas. También pueden ser saturados o insaturados con los cicloalcanos y cicloalquenos. Aquí tenemos un ejemplo. Y los aromáticos, los cuales son cíclicos insaturados de propiedades particulares y que todos poseen benceno en su estructura, que es esta. ¿Cómo se forman los enlaces de carbono? Pues vamos a ver un ejemplo con la fosfina, pH3. Aquí tenemos nuestros orbitales, aquí tenemos el último, que sería el S, y aquí tenemos las 3 posiciones de P, y los hidrógenos se pegan directamente aquí, tenemos una forma piramidal. Y en el caso del carbono se hibida, es decir, que se une el orbital S y el orbital P para dar lugar a ángulos perfectos. En el caso de los alcanos tenemos esta estructura que es un tetraedro perfecto. En los alquenos, lo que pasa con otro tipo de hibridación es que un orbital P no se hibrida, dejando solo sp2. Este orbital P queda al aire, es este de aquí, recordemos que solamente esto es un electrón, ¿ok? ¿Qué pasa? Estos se van a juntar, estos se juntan, forman un enlace pi, diferente al enlace sigma. El enlace sigma se tiene que ver con los híbridos y el enlace pi tiene que ver con los no híbridos. Se va juntando y ya se forma solamente uno, que los representamos de esta manera, y tendría esta estructura. En el caso de los alquinos, solamente 2 se hibridan, tenemos tenemos hibridación SP, tenemos 2 P's, este junta con este y este con este, aquí tenemos los orbitales pi, y forman justamente 180 grados en su estructura. Rápida, SP3, forma geométrica tetraedro, un ángulo de 109 grados, solamente tenemos enlace sigma, que dijimos que es carbono-carbono hibridado, y su fórmula general sería CnH2n más 2. SP2, diagonal plano, 120 grados, tenemos tanto el S sigma como pi. Tenemos T sigma, que son las que dijimos anteriormente, y el S pi, que es el que no se hibrido. Fórmula general, CnH2n. Y SP3, forma lineal, 180 grados, ambos enlaces, tenemos 2 sigma y 2 pi, que sean justamente estos de acá. Pasamos a uno de los temas pasamos al tema más extenso, o al que más hemos estado, que sería la nomenclatura orgánica. Para empezar tenemos las series homólogas, que estas serían para todos los grupos funcionales, que serían así y se van distribuyendo con los nombres met, et, prot, but, penta, hexa, hepta. Tenemos los alcanos, que son estos de acá, donde cualquiera de las diferencias entre cada uno es un grupo metilo, que después veremos que son los alquilos. Los alquenos, que tienen un doble enlace, y los alquinos, que solamente tienen un doble enlace. Y lo que pasa con estos dos, que a diferencia de los alcanos, cuya unidad mínima es el metano con un carbono, en el caso de estos serían el eteno y el etino, ya que necesitamos ver mínimo un enlace doble para saber qué son. Los alquilos son aquellos que literalmente la única diferencia con los alcanos es que al final de su cadena les falta un hidrógeno, es decir, hay un enlace faltante. Este enlace faltante va a tener justamente con las cadenas que vamos a ver de carbonos, y cuando pasan a lo que son las cadenas, en lugar de llamarse metilo, se llaman metil. Tenemos tipos de fórmulas, la condensada, la más sencilla, pero a la vez la más ambigua, porque hay muchas estructuras que pueden tener la misma cantidad de carbonos y la misma cantidad de hidrógenos y son totalmente distintas. Es lo que se conoce como isomería. Un ejemplo que vimos de biología sería la glucosa, la fructosa y la lactosa, que ambas tienen la misma fórmula de C6H12O6 y son distintas.
La desarrollada, que es totalmente esta de acá, con todos los hidrógenos, las cadenas, la semidesarrollada, que es la que más se ocupa, y la topográfica, que es para sintetizar la semidesarrollada. ¿Cuál es el proceso para anotar una fórmula? Empezamos con la carrera más larga, nombrando el extremo donde se ubica el radical más cercano. Los alquenos tienen propiedad sobre cualquier otro radical. Sin embargo, vamos a ver que hay grupos funcionales que superan a los alquenos. Se ven alfabéticamente los prefijos. Los prefijos como di, tri, tres, sec no cuentan sobre el iso. También cuesta el ciclo y el NO. Y debemos de tener una tendencia a lo sencillo. ¿Cuándo se crean los iso? Pues cuando tenemos un metil en el carbono 2, un alcano. Aquí tenemos 1, 2, 3, por lo tanto en nomenclatura sería 2-metilpropano o el isobutano. ¿Cómo se clasifican los carbonos según la cantidad de radicales? Primarios, un radical; secundarios, 2 radicales; terciarios, 3 radicales; y cuaternarios, 4 radicales. Los radicales especiales, el isopropil, que como dijimos anteriormente tiene que haber un enlace en el segundo carbono; el isobutilo, sec-butilo, porque justamente lo tiene el carbono, tiene un carbono secundario, que es este de acá; y el terbutilo, que tiene un carbono terciario, si se dan cuenta, y tiene esta estructura de acá. ¿Por qué los químicos no utilizan la fórmula Kensada? Ya lo vimos, la isomería de posición y isomería estructurada por la isomería. Y por ejemplo, aquí hay que recordar que en estos casos, en lugar de contar de izquierda a derecha, lo contamos por el radical más cercano. Por ejemplo, este que tiene el carbono en el 1 es equivalente a este, si nada más lo estamos viendo en espejo. Por lo tanto, este no es 4-pentino, sería 1-pentino. También tenemos unas situaciones como estas, donde aquí sí hay una dirección conecta entre los carbonos y un grupo alqueno. Sin embargo, si en el examen nos ponen como que hay mucha separación entre esto, significa que intrínsecamente aquí hay otros carbonos. También ahora tenemos los alifáticos cíclicos, que son todos aquellos que forman espacios cerrados. Aquí tenemos un alqueno, que sería el ciclopropano. Si se dan cuenta, en lugar de tener CH3, CH2, CH3, tienen CH2 todos. Tenemos metilos, que por ejemplo sería el metilciclobutano. Hay que recordar la palabra ciclo, esto es importante. Sin embargo, hay que recordar que en este caso, si hay dos radicales a la misma distancia, inicia por orden alfabético y se debe priorizar que se haya en n menores, es decir, que todos los radicales estén en posiciones más pequeñas. Ahora tenemos los aluros de alquilo, se ordenan en base a su posición en la tabla periódica. Por lo tanto, si solamente tenemos aluros, hay que ir contando el flúor, cloro, bromo y yodo, y tienen la misma jerarquía que los alquilos, es decir, los metilos, ¿ok? Aquí tenemos dos nomenclaturas, por ejemplo, puede ser cloruro de metilo o clorometilo, no hay que confundir, cloruro de etilo o cloroetilo, ¿ok? No hay que confundir cada uno de los dos. Alcoholes es de OH, finalización OL, superior a los enos, se pueden encontrar tanto al final de la cadena como en medio de la cadena. Aquí tenemos, por ejemplo, un 2-butanol, aquí, porque está en el 2. Aquí tenemos un 1,2-propanidiol. Carbonilos superiores al alcohol. Tenemos el aldehído, que se encuentran al final de la cadena. Es un doble enlace de oxígeno, metanal, etanal. Y la acetona, que se encuentra en medio de la cadena. Por lo tanto, si se encuentra en medio de la cadena, pues el más chiquito sería la propanona, o más conocida como acetona. También se puede nombrar también sus radicales. Por ejemplo, aquí tendríamos un etilpropilcetona. Y no necesariamente necesitamos que poner 3 hexanonas, es otra forma de nombrarlo. Y los ácidos orgánicos carboxilos, la unión tanto de un carbonilo como un alcohol, es decir, OH, ácido ioico. Aquí tenemos, por ejemplo, el ácido metanoico, si se dan cuenta, ácido etanoico, y se encuentran al final de la cadena y son los que tienen superioridad máxima.